Pues muy malas enemigos del YouTube, en este primer capítulo de esta serie que espero sea el comienzo de una gran serie. En ella trataremos los temas más variados y propios de la divinidad humana. Yo soy Pedro y este es mi canal, acompañado en esta ocasión del dramaturgo, filósofo, y creador de la web neobarroco.com y el canal de YouTube Neobarroco, Alberto Lorenzo Fernández. El tema de hoy que vamos a tratar será el genio o la genialidad, y qué mejor que oyendo de fondo a Bach. La verdad es que el tema puede resultar curioso, pero vino a raíz del gesto de un futbolista en el Balón de Oro, su oportuna demostración tras la obtención del premio. La primera gran pregunta es, ¿genio? ¿Qué es exactamente un genio? Hola Pedro, compañero. Encantado de estar aquí contigo en este maravilloso y funesto día en el que preguntas por tal y no poca cosa. A decir verdad que también pude gozar con desmesura de semejante momento de salvaje satisfacción y redonda dorada gloria que nos procuró para el impacto de los sentidos y el disfrute de la razón el malo de Cristiano Ronaldo. Pero por lo que tal instante expresivo nos sugiere al manifestar su orgullo y satisfacción, pregunta sobre la genialidad y sobre el genio. ¿Qué piensas tú, Pedro amigo, qué es el genio? Pero mejor, ¿qué la genialidad? Pues de saber qué es la genialidad sin duda nos acercaremos más a aquel ser que pudiera denominarse genio, y que yo estoy ansioso de escuchar decir de ti primeramente. El gusto por vuestras palabras no hace sino deleitarme con esta idea. La genialidad no es sino una extraordinaria manifestación dentro de la naturaleza personal del genio. Diría que está ligada tanto al nacimiento como a la propia experiencia, mas me gustaría centrarme en genio si me lo permitís. Mi pasión irritada hace que libere mi parecer a este respecto con una metáfora: el genio como una rosa en el desierto, un bien escaso que debe pelear contra viento y marea en una sociedad que responde mejor a la hormiga obrera. El genio se nos ha mitificado como Miguel Ángel, como personas muertas que no pueden volver a la vida para que aquellos que en este tiempo sean genios se sientan acomplejados de sí mismos. El genio no es solo ser, sino acción. El genio se manifiesta, no solo existe, y en este punto de acción creo que Nietzsche anda bastante encaminado. El valor de la genialidad no es solo algo abstracto o divinizado. Creo que el genio es tangible, es a la vez concreto, particular, mas también es global, universal. Y para ti, Alberto, ¿ves al genio como acto? ¿Como ser? O tal vez, deberíamos reflexionar sobre si es una larga mentira para que el ser humano aspire a algo más. En tanto que el camino del momento nos lleva por la senda de describir primero al genio antes que la genialidad, al contrario de como yo, quizá erróneamente, hubiera gustado, recorreremos el camino con gallardo y lozano gusto. Pues sin duda es más interesante la persona que no el concepto, y así es preferible describir primero al genio que no la genialidad. En cuanto al genio, sin duda es, y en tanto que es, sin ninguna duda, debe ser en acción, ya que todo lo que es se manifiesta como acto de ser algo. Y en este sentido el humano del que se dice que es genio o un genio se diferencia por este atributo que es lo que se denomina genialidad. Pero desde luego que este atributo no es circunstancial como un atributo o adjetivo cualquiera, sino que le es consustancial, y por esto se puede decir, creo yo, que el hombre dotado de genio, el genio, supone una especie distinta de humano respecto al ser humano común, a la humanidad. Se trata de un individuo diferenciado absoluta y radicalmente del ser humano común porque su esencia es diferente. Esta esencia diferente radica en la altura, profundidad y agudeza del ingenio, del gusto y en definitiva del espíritu que está todo lo próximo que se puede estar de la divinidad y por tanto hábil en captar aquello que de universal hay en las cosas de la naturaleza y del espíritu humano. Es por ello que el genio es capaz de impactar en el corazón y en la razón humana intuitivamente y como por acto que le es natural, casi como si se tratara de una acción divina por su fuerza y sutileza para penetrar en lo profundo de los sentimientos e ideas humanas y para producir ese fenómeno de una forma compartida por todos los individuos o por la mayoría que lo contemplan. De manera que el genio, como preguntabas, es y es en acto, naturalmente, porque no se puede ser si no hay acción de algún tipo. Y en tanto que es, podríamos decir que su acción es la genialidad. De manera que por mi parte ahí queda mi primera respuesta a qué es el genio y qué la genialidad. Y luego, sobre si deberíamos reflexionar acerca de si es una larga mentira para que el ser humano aspire a algo más, hemos de tener en cuenta que ya no hablamos del genio o la genialidad en sí, sino del genio y la genialidad para los hombres y mujeres de este mundo. Y por cierto que en cuanto al genio y la genialidad en sí, son según creo yo iguales y lo mismo en todos los planetas con vida avanzada que pudieran existir en el universo, pues el genio cumple una función con respecto al resto de la especie necesaria y directamente conectada a las necesidades del espíritu o divinidad con respecto al resto de criaturas dotadas de conexión con el espíritu absoluto tal como lo es el humano. Pero no quiero privar a la audiencia de escuchar tus argumentos ni privarme, desde luego, a mí mismo de semejante néctar, pues hombre eres dotado de singular agudeza y en nada falto de ingenio. Así dime qué piensas tú sobre lo que acabo de decir y corrígeme y completa lo que mi breve discernimiento haya pasado por alto.
El encanto de tus palabras me sonroja como un febril en la cama, si bien es cierto que parece que la genialidad permite la evolución de tal modo que su excepcionalidad sirve a propósitos casi absolutos y continuados en el tiempo, es por ello que concuerdo como no podría ser menos de esta parte de genio y genialidad. Si bien, la manifestación de la genialidad resulta de análisis en un aspecto histórico, ¿cómo es posible que a ojos de sus semejantes muchos dejaran morir a Mozart en tales condiciones? ¿Cómo es posible que sea tan imposible reconocer al genio contemporáneo y tan fácil hablar de él en pasado? Hoy muchos admiran a Quevedo, le respetan e incluso enuncian sus versos, pero ambos sabemos que en su tiempo era visto como un escritor bebedor y gustoso de los placeres de meretrices. La ceguera de la humanidad para con sus genios resulta de ejercicio de reflexión. Y a ello se puede ligar a Cristiano Ronaldo. Él no es un genio como vemos al estilo de Miguel Ángel, pero en su disciplina es excepcional y su naturaleza le impulsa a boyante enunciarlo por todos los mares, y aquí me gustaría hilar dos temas que tienen que ver con la ceguera de los humanos para con los genios y de la propia actitud del genio. Por un lado, como decía, la soberbia es tema de debate. ¿Debe un genio decir que es un genio en público? Y ligado a este parecer existen dos naturalezas en los genios. Aquesta más soberbia, orgullosa, y otra más humilde, empequeñecida. Una vez que hemos extraído la definición de genio y genialidad, tal vez debiéramos ampliar los tipos de genios que se manifiesta. No seré yo quien tome el micro como un amante obsesivo, será mejor para mí y para todos oírle a este respecto. En efecto, la ceguera ante la genialidad es una evidencia. Solo algunos hombres excepcionales son capaces de reconocer al genio en vivo y en directo, si bien todos sin excepción quedan impresionados de una manera positiva o negativa ante la manifestación en directo de un genio. Efectivamente, a la postre es cuando cualquiera o casi todo el mundo reconoce la genialidad, pues ya ha dejado de tener que ver directamente con sus sentimientos mundanos, mezquinos y mediocres. Tomemos por ejemplo a Cristiano Ronaldo, pues en la sencillez y casi puerilidad de su genialidad lo vemos luminosamente. La expresión de orgullo en su gesto al recibir el Balón de Oro 2015 es recibida entre los receptores contemporáneos de una forma subjetiva, de tal manera que los propios sentimientos de los que contemplan el gesto son impactados de una manera turbia por las propias emociones y pasiones que tal acto le suscita. Así este gesto de simple orgullo es percibido por muchos, por la mayoría, como un gesto de soberbia que solo habla del sentimiento de inferioridad que provoca entre la mayoría, y así se produce una reacción negativa ante el genio. Esto pasa con cualquier genio que se precie con respecto a los hombres contemporáneos, y mucho más que con las mujeres, que por el contrario se sienten atraídas en su mayoría. Pero, por el contrario, cuando ya el genio ha muerto, tales sentimientos ya no se producen y se contempla al genio y a los gestos y actos en general producidos por su genialidad de forma objetiva, y es por tanto la razón de que a la postre, post-mortem, el genio sea reconocido cuando no lo fue en vida. En cuanto a los tipos de genio que existen, pasando a la siguiente cuestión, me aventuraría a resumirlos en tres tipos. Uno filosófico o científico, otro artístico y el tercer tipo que denominaré oportunista. El primero, para que pueda comprender mejor esta tipología nuestra selecta audiencia, se caracterizaría por captar de forma genuina y primaria lo universal en el concepto expresado por la razón. El segundo tipo, el artístico, se diferenciaría por captar el universal y el concepto expresado por la intuición a través del arte. Y el tercero, el que llamamos oportunista, tendría su razón de ser en el aprovechamiento de la moda imperante en la época para sublimarla. Cristiano Ronaldo, como ya verán, es un genio en este tercer sentido. En cuanto al genio en sí, en cuanto a esa persona que es un genio, podríamos analizar qué tipo de vida lleva y si le es fácil o difícil ser un genio, y sobre todo si le es grato o ingrato, reconfortante o insatisfactorio serlo entre contemporáneos que, desde luego en su mayoría no lo son. Pues ya que la naturaleza del genio es distinta al resto, necesariamente habrá de producir sentimientos encontrados en el hombre que por naturaleza haya recibido el don de la genialidad. Quisiera que pudiéramos todos oír qué piensas tú, Pedro amigo, acerca de esta cuestión de capital importancia, creo yo, para la justicia que se le debe a la figura viviente del genio, que es desde luego al que le importa y no al ya muerto, por si hubiera, de seguro, algún genio escuchándonos entre nuestra audiencia. Con esta última cuestión, tanto con mi respuesta como con la tuya posterior, diría que hemos acercado a la audiencia al genio y la genialidad. Y es bien cierto que en demasía el genio se siente en mala lid con sentimientos encontrados al vivir en soledad, aislado en enfrentamiento perpetuo entre esta soledad y el zoon politikon que es propio de la naturaleza viva. A este respecto debo decirle al genio que es motivo de orgullo y alegría suscitar en los bajos sentimientos encontrados, y que dentro de esta formulación debemos hacer extensible estos sentimientos encontrados dentro de la propia sociedad, haciendo gala de su genialidad. Un paso indiferente no sería sino una falta de
respeto a la propia naturaleza de genio. Es por ello que a ti, hermano, si eres genio como nosotros, no tengas miedo al rechazo, o a la ilusión que pretende vulgarizar al genio. Con esta escueta respuesta creo que podríamos dar como sentencia el genio y la genialidad, un tema que podría alargarse durante horas, pero no es necesario cansar a nuestra audiencia. En mi caso finalizaré sobre el genio, diciendo que toda gloria es eterna, si el genio es su artífice. ¿Alguna cuestión para finalizar que añadir? ¿Una última resolución? Ya que, has desvelado, como no podía ser de otra forma la naturaleza de estos oradores, terminaré yo, a su vez, confesando que si bien la soledad a la que se enfrenta el hombre de genio es inevitable por la naturaleza de su diferencia específica con respecto a los individuos que le rodean, es ciertamente un honor recibir tal don de la divinidad, y así lo debe sentir y siente el verdadero genio que no haya sido desnaturalizado por la opresión constante y omnipresente de todos aquellos que llamándose humanidad no han recibido semejante don para con el genio. El genio camina solamente y solo hacia la consecución de su naturaleza y su consagración en aquello que le es propio, sea el tipo de genio que sea y su talento y vocación el que fuere. Al genio no le hace ninguna falta la opinión de la gente, ni los consejos de quien no es apto para darlos. Solo el genio sabe de sí en tanto que genio y en tanto que el camino que debe recorrer y la meta que se propone alcanzar. Y, para terminar, decir que el recorrido de este camino y la meta siempre en mente, da igual si se alcanza en vida o no, o si por vil humor de la divinidad se niega a su consecución, es el dulce y agradable hábitat del genio, su deber es proteger sus ideas, sus objetivos y despejar el camino de todo y todos aquellos que estorben su marcha hacia la gloria, que sin duda es el fin último y efecto necesario de la causa implícita, su genialidad. Con esto concluimos este primer capítulo. Quiero agradecer la presencia de tan distinguida figura como es la de Alberto, que hace acto de presencia en este canal. Esperamos que para la siguiente cita el tema a tratar sea tan cercano a nosotros como apasionante. Como siempre, un placer tratar cuestiones que para el común de los mortales carecen de importancia y que a nosotros no nos causan sino risa y poca seriedad. Y es que recordemos una de las cuestiones de la que hemos, al parecer, obtenido conclusión. El genio, amigos oyentes, es como todo animal, un ser de acción. Para más cuestiones triviales que quizá puedan alentar el gozo que la voluptuosidad del ingenio aconseja, pueden encontrarme en el canal de YouTube Neobarroco, así como en la página web www.neobarroco.com. Espero que podamos compartir infinidad de momentos, Pedro amigo, como este rato agradable y nobles y heroicas lubricidades mentales propiciadas por el ingenio con aquellos de vosotros que así lo deseen. Hasta pronto, y se despide Alberto Lorenzo Fernández. Muy malas, enemigos del YouTube, que el infierno arda esperando nuestra llegada.